La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla de Taiwán el pasado 2 de agosto de 2022. Su presencia encendió todas las alertas de China y de la posibilidad de un conflicto armado entre China, Taiwán y los Estados Unidos. Hoy les cuento los detalles de este conflicto. Para entender este conflicto entre China y Taiwán y el por qué la visita de la funcionaria estadounidense ha causado tanta incomodidad al gobierno chino, debemos repasar rápidamente un capítulo importante de la historia de China. En la década de 1940, China entró en una guerra civil. Había dos movimientos que buscaban el poder. Por un lado se encontraban los nacionalistas y por otro lado combatían los comunistas encabezados por Mao Zedong o Mao Zedong. Mientras la guerra civil se desarrollaba al interior de este enorme país, la Segunda Guerra Mundial azotaba Europa e involucraba a muchas naciones del planeta. Todo parecía indicar que los nacionalistas chinos vencerían en la guerra civil, pero la influencia de la Segunda Guerra Mundial le dio un repentino triunfo al movimiento comunista de Mao Zedong. Así que los nacionalistas derrotados se replegaron en la isla de Taiwán, la cual pertenecía a China. El gobierno vigente de lo que se llamaba la República de China, encabezado por Chiang Kai-shek, huyó también a Taiwán y ahí declaró que la isla representaba a toda China. Además reveló que tenía la intención de retomar todo el territorio nuevamente en el futuro. Por lo pronto, Chiang Kai-shek y los rebeldes desconocieron el gobierno comunista de Mao Zedong. Esto ocurrió el año de 1949 y Taiwán se declaró independiente de China. Desde entonces y hasta la fecha, el gobierno chino sigue sin reconocer a Taiwán como un estado independiente y afirma que la isla le pertenece. Declara además que quienes integran el gobierno de la isla son rebeldes y se trata de una provincia separatista. Así pues, se basan en un concepto denominado China única, la cual considera como su territorio también a la isla de Taiwán. Sin embargo, debo decirles que esta República China, gobernada desde la isla de Taiwán, ocupó un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y muchos países occidentales lo reconocieron como el único gobierno de China. Ya en 1971, la ONU transfirió su reconocimiento diplomático al gobierno de Pekín, es decir, al régimen comunista. Actualmente son 14 las naciones que reconocen a Taiwán como un país soberano, entre ellos Honduras, Guatemala, Belice y Ciudad del Vaticano, entre otras. Ahora, ¿qué tienen que ver los Estados Unidos en todo este conflicto? Bueno, pues resulta que cuando Taiwán se separó de China, Estados Unidos apoyó a la isla, pero en 1979 la Unión Americana se concentró en sus crecientes vínculos con China, porque empezaba a convertirse en un socio comercial muy importante. No olvidemos que hoy es la segunda economía más importante del mundo. Sin embargo, Estados Unidos siempre ha tenido una relación no oficial con Taiwán. En ese mismo año, 1979, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Relaciones con Taiwán, que prometía, entre otras cosas, suministrar armas defensivas a la isla para su protección. El acta decía que un ataque de China a la isla sería de grave preocupación para los Estados Unidos. Sobre esto, muchos internacionalistas han llamado a esta postura una ambigüedad estratégica. En 1996, Taiwán realizó sus primeras elecciones presidenciales. Ante esto, China hizo pruebas con misiles para tratar de intimidar e influir en los comicios. Como respuesta, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, envió buques de guerra al estrecho de Taiwán. Se trató del mayor despliegue en Asia desde la guerra de Vietnam.
En la actualidad, Taiwán cuenta con un gobierno elegido democráticamente y su presidenta es Tsai Ing-wen. Tiene una constitución propia y cuenta con 300.000 tropas activas en sus fuerzas armadas. China continúa presionando a países de todo el mundo para que rompan lazos diplomáticos con la isla. Como podemos darnos cuenta, la visita de Nancy Pelosi implica para China un reconocimiento tácito al gobierno independiente de Taiwán. China ha calificado esta visita como peligrosa y provocadora y afirma que China tomará medidas firmes y fuertes para salvaguardar la soberanía e integridad territorial. En palabras del gobierno chino, las medidas serán contundentes y efectivas. Nancy Pelosi estuvo en Taiwán el martes 2 de agosto de 2022. No había recibido la isla ninguna visita de algún funcionario estadounidense desde 1997. La presidenta de la Cámara de Representantes dijo: Estados Unidos ha venido para dejar claro que no abandonaremos a Taiwán. Durante la visita, el gobierno chino llamó al embajador de Estados Unidos para advertirle que se estaba jugando con fuego. Mientras tanto, Pelosi habló ante el Parlamento taiwanés y declaró que era crucial la solidaridad de Washington hacia la isla. Por su parte, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, externó su deseo de convertir a Taiwán en una fuerza estabilizadora clave para la región. Ambas tuvieron una larga conversación en la oficina presidencial de Taipei. Al concluir la visita, la presidenta de Taiwán otorgó a Pelosi la más alta distinción de la isla. Mientras todo esto ocurría, el ministro de Relaciones Exteriores de China ha declarado que la visita ha atentado contra el principio de una sola China. Por lo tanto, Pekín ha anunciado nuevas maniobras militares en el estrecho de Taiwán, las cuales incluyen pruebas de misiles. Por su parte, el Ejército Popular de Liberación ha declarado que se encuentra en alerta máxima. Hasta el momento de grabar este video, el gobierno chino ha anunciado que aplicará sanciones contra Nancy Pelosi y su familia, aunque no especificó en qué consistirán dichas sanciones. En estos días, la presencia militar china ha aumentado como parte de estas medidas de prevención y amenaza. Ante todo esto, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha advertido que enviará refuerzos para disuadir las amenazas enemigas. China ha continuado enviando buques de guerra cerca de Taiwán. Hoy es 6 de agosto de 2022 y las tensiones han crecido. No solamente se trata de aquellas que existen entre China y los Estados Unidos, sino que la visita de Pelosi ha dejado como consecuencia enormes tensiones entre China y Taiwán. Algunos analistas plantean la posibilidad de una invasión china a la isla de Taiwán y otros el posible estallamiento de una guerra. La paz en la región dependerá de los acuerdos y las negociaciones que pudieran tener las diferentes partes involucradas en el conflicto. Mientras tanto, la situación es tensa y el mundo se encuentra alerta. Lamentablemente, la visita de Nancy Pelosi ha dejado grandes tensiones en Asia y quien creo que pagará los platos rotos será Taiwán. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.